De este gran neurólogo y autor Oliver Sacks y de su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, voy a leer el capítulo 4, El hombre que se cayó de la cama. Hace muchos años, siendo yo estudiante de medicina, una de las enfermeras me llamó sumamente desconcertada y me explicó por teléfono esta extraña historia. Tenían un paciente nuevo, un joven que acababa de ingresar aquella mañana. Les había parecido muy agradable, muy normal durante todo el día. En realidad, hasta hacía unos minutos en que, tras adormilarse un rato, se había despertado. Estaba muy nervioso, muy raro. No parecía él mismo. Se había caído de la cama, no se sabía cómo, y ahora estaba sentado en el suelo dando voces y armando un verdadero escándalo. Y se negaba a acostarse otra vez. ¿Podía, por favor, ir allí y resolver aquel problema? Cuando llegué, me encontré al paciente echado en el suelo junto a la cama, mirándose fijamente una pierna. Había en su expresión cólera, alarma, desconcierto y cierta divertida curiosidad. Pero lo que predominaba era el desconcierto, con un punto de consternación. Le pregunté si quería volver a acostarse o si necesitaba ayuda, pero estas sugerencias parecieron alterarle y me hizo un gesto negativo. Me puse en cuclillas a su lado y fui sacándole la historia allí, echado en el suelo. Había ingresado aquella mañana para unas pruebas, me dijo. No tenía ningún problema, pero los neurólogos, al comprobar que tenía la pierna izquierda holgazana, esa había sido la palabra exacta que habían utilizado, creyeron oportuno ingresarlo. Se había sentido perfectamente todo el día y al atardecer se había quedado adormilado. Cuando despertó, se sentía bien también, hasta que se movió en la cama. Entonces descubrió, según sus propias palabras, una pierna de alguien en la cama, una pierna humana cortada. Era horrible. Al principio se quedó estupefacto, asombrado, acongojado. Jamás en su vida había experimentado ni imaginado siquiera algo tan increíble. Tanteó la pierna con cierta cautela. Parecía perfectamente formada, pero era extraña y estaba fría. De pronto tuvo una inspiración. Ya sabía lo que había pasado. Era todo una broma absolutamente monstruosa y disparatada, pero bastante original. Era el día de Año Viejo y todo el mundo estaba celebrándolo. La mitad del personal andaba chispado. Todos gastaban bromas, tiraban petardos. Una escena de carnaval. Evidentemente, una de las enfermeras, que debía de tener un sentido del humor un tanto macabro, se había introducido subrepticiamente en la sala de disección, había sacado de allí una pierna y luego se la había metido a él en la cama para gastarle una broma cuando estaba aún completamente dormido. Esta explicación le tranquilizó mucho, pero considerando que una broma es una broma y que aquella se pasaba ya un poco de la raya, lanzó fuera de la cama aquella pierna condenada, y en este punto perdió ya el tono coloquial y se puso de pronto a temblar, se puso pálido. Cuando la tiró de la cama,
Sin explicarse cómo, cayó él también detrás de ella y ahora la tenía unida al cuerpo. «Mírela», chilló con una expresión de repugnancia. «¿Ha visto usted alguna vez algo tan horrible, tan espantoso? Yo creí que un cadáver estaba muerto y se acabó, pero esto es misterioso y, no sé, es espeluznante. Parece como si la tuviera pegada. La asió con las dos manos, con una violencia extraordinaria, e intentó arrancársela del cuerpo, y al no poder, se puso a aporrearla en un arrebato de cólera. «Calma», dije, «tranquilícese. No se ponga así. No debe aporrear esa pierna de ese modo». «¿Y por qué no?», preguntó irritado, agresivo. «Porque esa pierna es suya», contesté. «Es que no reconoce usted su propia pierna». Me miró con una expresión en la que había estupefacción, incredulidad, terror y curiosidad a la vez, todo ello mezclado con una especie de recelo jocoso. «Vamos, doctor», dijo, «está usted tomándome el pelo. ¿Está usted de acuerdo con esa enfermera? ¿No deberían burlarse así de los pacientes?» «No estoy bromeando», le dije yo. «Esa pierna es suya». Vio por mi expresión que hablaba completamente en serio y se pintó en su rostro una expresión de absoluto terror. «¿Dice usted que es mi pierna, doctor? ¿No decía usted que ha de saber uno si una pierna es suya o no lo es?» «Desde luego que sí», contesté. «Uno debe saber si una pierna es suya o no». «Me parece increíble que uno no sepa eso». «¿No será usted el que está de broma todo el rato?» «Le juro por Dios que no. Uno ha de reconocer su cuerpo, lo que es suyo y lo que no es, pero esta pierna, esta cosa». Otro estremecimiento de repulsión. «No parece una cosa buena, no parece real y no parece parte de mí». «¿Qué es lo que parece?», le pregunté lleno de desconcierto, porque por entonces yo estaba ya tan desconcertado como él. «¿Qué es lo que parece?», repitió lentamente mi pregunta. «Yo le diré lo que parece. No se parece a nada de este mundo. ¿Cómo puede ser mía una cosa así? No sé de dónde puede venir esto». Su voz se apagó. Parecía aterrado, lleno de estupor. «Escuche», le dije, «me parece que usted no se encuentra bien. Déjenos que volvamos a echarle en la cama, por favor. Pero quiero hacerle una última pregunta. Si esta cosa no es su pierna izquierda». Él había dicho que era una falsificación en determinado momento de nuestra charla y había expresado su asombro por el hecho de que alguien se hubiese molestado en fabricar un facsímil. «Entonces, ¿dónde está su pierna izquierda?». Volvió a ponerse pálido, tan pálido que creí que iba a desmayarse. «No sé», dijo, «no tengo ni idea. Ha desaparecido. No está. No la encuentro por ninguna parte». Postdata. Después de publicarse esta historia, que con una sola pierna, 1984, recibí una carta de un eminente neurólogo, el doctor Michael Kremer, en la que me decía: «Me pidieron que viese a un paciente muy extraño en el pabellón de cardiología. Tenía fibrilación atrial y había disuelto un gran émbolo que le producía una hemiplegia izquierda, y me pidieron que le viese porque se caía continuamente de la cama de noche y los cardiólogos no podían descubrir el motivo.
Cuando le pregunté lo que pasaba de noche, me dijo con toda claridad que cuando despertaba en plena noche se encontraba siempre con que había en la cama con él una pierna peluda, fría, muerta, y que eso era algo que no podía entender, pero que no podía soportar, y en consecuencia, con el brazo y la pierna sanos, la tiraba fuera de la cama, y naturalmente el resto del cuerpo la seguía. Era un ejemplo tan excelente de pérdida completa de conciencia de una extremidad hemipléjica que no pude lograr que me explicara, es curioso, si su pierna de aquel lado estaba en la cama con él, a causa de lo obsesionado que estaba con aquella pierna ajena tan desagradable que había allí.